Muy buenos días a todos y todas. Buenos días en esta primera sesión de la hora SUNAS, ¿no? El día de hoy, esta primera edición, tenemos como tema de conversación, de presentación, la aplicación de la empresa modelo adaptada en el Perú, ¿no? Este diseño regulatorio, como sabrán, fue introducido en el Reglamento General de Tarifas el año pasado, y es a través de este nuevo diseño que las regulaciones en el futuro, mejor dicho, en el tránsito a partir de este año, van a incorporar en los distintos estudios tarifarios, ¿no? Entonces tengo hoy día el placer de tener en la sala a Iván Lucich Larrauri, presidente de la SUNAS, quien nos va a dar una pequeña introducción sobre la conversación del día de hoy, y también al profesor Eduardo Saavedra, catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, experto en temas de regulación y una autoridad en materia de empresa modelo, quien va a comentar la presentación que realizaré en un momento. Iván, muy buenos días. Adelante, por favor. Gracias, Mauro. Bien, quiero saludar a José Manuel Zavala, gerente general de la SUNAS, aquí presente, a Mauro Gutiérrez, director de Políticas y Normas de la SUNAS, al doctor Eduardo Saavedra, profesor de la Universidad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, a todos los directores, directoras, jefes, jefas de las oficinas de la SUNAS, los representantes de las diferentes instituciones públicas, de la cooperación técnica internacional y la academia relacionados a la regulación y al sector. A todos y todas las participantes, muy buenos días. A mí me complace mucho darles la bienvenida a la presentación de la hora SUNAS en su primera edición. Este espacio que se ha ido forjando gracias al trabajo de la Dirección de Políticas y Normas y de Mauro Gutiérrez, ha sido creado para conversar y reflexionar sobre políticas públicas, regulación y gestión de los servicios públicos, con énfasis en el sector de saneamiento. El propósito de este espacio es generar y poner a disposición evidencia empírica para el diseño e implementación de políticas públicas y para la toma de decisiones. Y a la vez, generar conocimiento y sobre todo fortalecer las capacidades técnicas, sobre todo de los y las servidores públicos, en un contexto en que estas capacidades lamentablemente se están descremando. La hora SUNAS espera convertirse en un espacio de encuentro de gestores y funcionarios públicos, de autoridades de diferentes niveles de gobierno, investigadores, académicos y todos y todas aquellos interesados en las políticas públicas, en la regulación y en la gestión de los servicios públicos. Estas ediciones se presentarán 2 veces al mes. La primera y la tercera semana, el primer y tercer lunes de cada mes. Cada primer lunes del mes se dedicará el espacio a presentar un informe de coyuntura económica social relevante para el sector de saneamiento, desde una perspectiva macroeconómica, vinculando la importancia que tiene el sector en la economía en general, haciéndose presentaciones pioneras sobre regulación con indicadores económicos y también sobre el sector de saneamiento y el entorno macroeconómico. La hora SUNAS
también nos va a permitir identificar problemas y construir soluciones creativas e innovadoras que nos convertirán a todos y todas en actores de cambio, partícipes en la mejora continua desde las distintas posiciones en las que nos toca servir al país. La metodología empleada en este espacio será participativa. En primer lugar, se tendrán exposiciones del tema de interés por parte de un especialista, luego se dará un espacio para intercambio de opiniones, consultas y comentarios que van a enriquecer el proceso de generación de conocimiento. Este espacio se compartirá a través de plataformas como Zoom, Facebook Live, YouTube, ¿no? Teniéndose como invitados e invitadas a profesionales de reconocido nivel, tanto a nivel nacional como también internacional. Para esta primera sesión, me complace presentar a Mauro Gutiérrez, que es director de la Dirección de Políticas y Normas de la SUNAS. Él es magíster en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Chile. Él ha sido gerente de financiamiento en Salud, también ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS y ha sido asesor de CEPLAN y del Viceministerio de Transporte, ¿no? Mauro realizará la exposición el día de hoy, Aplicación de la empresa modelo adaptada en el Perú. Asimismo, tenemos el honor de contar con los comentarios a esta exposición que va a realizar Mauro, el doctor Eduardo Saavedra, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y director académico del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, también de la Universidad Alberto Hurtado. El profesor Saavedra ha sido ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y asesor senior del ministro de Economía y de Energía. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con la exposición sobre la aplicación de la empresa modelo adaptada en el Perú por parte de Mauro Gutiérrez. Muchas gracias por su asistencia y espero una nutrida participación el día de hoy. Muchas gracias, Iván. Vamos a proceder. Bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. No me imaginaba la cantidad de participantes que íbamos a tener en esta edición. Esta mañana, como ya se ha adelantado, voy a presentar brevemente algunas características del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada que ha sido incorporado en el Reglamento General de Tarifas de la SUNAS, ¿no? Solo para entender, digamos, qué cosa es la empresa modelo, ¿no? La empresa modelo, en su concepto general, es una especie de conceptualización de cómo debería ser el proceso productivo general de la prestación de los servicios, asumiendo una empresa teórica, ¿no? Una empresa teórica que funciona aprovechando todas las oportunidades de mejora productiva, ¿no? En su desarrollo. Si nosotros miramos ya en términos cómo se desarrolla, cómo se han aplicado las empresas modelo ya en su transformación del concepto, de su concepto a cómo se ha llevado a la práctica, podemos decir que básicamente existen dos tipos de enfoques, ¿no? Un primer enfoque conocido como el modelo bottom-up, ¿no? Que empieza, ¿no? Desde esa concepción de que podemos construir todo desde cero, ¿no? Podemos, a ver, disculpen, voy a tratar de poner el puntero láser para poder explicarme mejor. A ver. Empieza como la construcción de una empresa desde cero, ¿no? Sin ningún problema. Básicamente, como si el día de hoy dijéramos, vamos a rediseñar todo el sistema. Y sobre la base de esto, sobre la base de esta construcción en cero, se comienzan a ir incorporando elementos de la realidad a la que tiene que enfrentar esta empresa, como condiciones específicas de la demanda, los costos de los factores, y finalmente lo que vamos a tener es una empresa, ¿no? Cómo debió haber sido la empresa, y contra esta empresa es la que se compara la empresa que se está regulando, ¿no? Y se entiende, ¿no? Desde esta concepción, ¿no? Que las diferencias en costos que tendría esta empresa eficiente respecto a la que se está regulando, la empresa real debería tener la capacidad de aproximarse a esto, ¿no? Y esa exigencia es la que se le pide a la empresa regulada, ¿no?
Entonces empezamos desde un modelo base a un modelo que se va agregando y creamos esta empresa ideal, ¿no? Sobre la que se compara. Ese es el modelo bottom-up. El modelo top-down en realidad tiene un enfoque un poquito, podríamos decir, un poco más realista, ¿no? Y dice, partimos de los costos incurridos de la empresa real y sobre la base de esta comenzamos a depurar las cosas que deberían no considerarse, ¿no? Y finalmente nos vamos a quedar con una empresa en la que, tomando las características actuales de la empresa, comenzamos a eliminar los factores que son innecesarios y superfluos con el propósito de tener una empresa que está funcionando de manera eficiente. En ambos modelos, ¿no? En ambos modelos, su objetivo central es la eliminación de componentes no eficientes en el proceso productivo, ¿no? Pero son concepciones distintas en términos de cómo se termina realizando esta construcción. Si nosotros miramos qué cosa nos dice la empresa modelo, ¿no? Esto es un poco ya de la regulación comparada, ¿no? Y acá dirán por qué hemos puesto la regulación eléctrica. Eduardo seguramente nos va a contar un poco la historia de cómo nace la empresa modelo en Chile, de cómo se da su aplicación, no solo en agua, está en electricidad, está en telecomunicaciones, ¿no? Y en el sector eléctrico chileno, no se decía, la empresa modelo eficiente es aquella que opera con los costos indispensables para proveer los servicios sujetos a regulación de forma eficiente, de acuerdo a la tecnología disponible y manteniendo la calidad establecida para dichos servicios, adaptándose a la geografía y a la demanda de cada servicio, ¿no? Esto era básicamente la definición general de la empresa modelo. No se dice cómo debería ser construida, pero el enfoque principal, ¿no? De muchos de estos modelos de la aproximación en Chile ha sido la construcción de una empresa teórica. En muchos casos, si bien tomando en cuenta las características de la geografía y de la demanda, asume un modelo de naturaleza más ingenieril. Estos modelos, todos estos modelos de regulación, ¿no? Lo que buscan es que estos costos eficientes, ¿no? Finalmente, con las tarifas que se vayan a determinar, ¿no? Estas tarifas permitan en el tiempo generar recursos suficientes para poder cubrir estos costos, reconociendo las inversiones que se vayan a realizar en el tiempo, pero también el costo de oportunidad, ¿no? La tasa de descuento que se le vaya a aplicar a estos flujos a través del periodo en el que se está realizando la regulación. Esta fórmula para algunos será una fórmula conocida, pero si no estamos familiarizados con este concepto, básicamente lo que nos está diciendo, la tarifa debe generar recursos suficientes. ¿Pero para qué? Cubrir costos eficientes de inversión como de operación a través del tiempo. Eso es esencialmente lo que busca la empresa modelo. Cuando nosotros ya hablamos de empresa modelo adaptada, ¿no? Nosotros tenemos que ir, y ese es, voy a ir entrando ya en la forma como se ha ido incorporando este concepto en la regulación peruana y finalmente cómo lo hemos incorporado en el reglamento. Nosotros asumimos que hay algunos conceptos, algunos componentes de la red que no van a poder modificarse, ¿no? Aspectos, ¿no? que por su naturaleza, ¿no? Podemos pensar la planta de tratamiento, no es que nosotros digamos, sí, debió haber estado más alta, ¿no? Debió haber estado en una cota superior, ¿no? Son elementos de la infraestructura que ya están dados, ¿no? Entonces, esto nos dice que en el corto plazo existen momentos en el proceso de la planificación que hay ciertos nodos quemados, ¿no? Costos o unos componentes de la red que no van a ser cambiados, ¿no? Pero que estos elementos tienen que ser considerados dentro del diseño general de la empresa. Pero además, ¿no? Nos dice que podemos considerar otros elementos, y esto es un aspecto que a veces deja de ser mencionado. La empresa modelo, en su diseño, por lo general, ¿no? Y también esto sucede en los modelos de price cap, básicamente supone que el problema central es el trasladar las eficiencias a las tarifas, pero que asume de alguna forma que los niveles de cobertura son bastante altos, ¿no? Esto no necesariamente es cierto en el escenario peruano, ¿no? Por tanto, ¿no? La empresa modelo nos dice que tenemos que reconocer estos problemas de cobertura y los problemas de calidad todavía a los que nos enfrentamos. No es posible pensar de que de un momento 0 a un momento 1 vamos a tener la posibilidad de cambiar las características de todos los servicios, tener continuidad 24 horas, cobertura próximas al 100%, micromedición al 100%. Esos elementos no pueden llevarse a cabo de manera inmediata, no es un switch de 0 a 1.
¿no? Entonces nos dice la empresa modelo adaptada, ¿no? Considera estos problemas, ¿no? Existentes, y esto incorpora, por tanto, la lógica de una transitividad, ¿no? Un proceso más de transición con el propósito de llegar a ese nivel adecuado, ¿no? Entonces nos dice que de alguna forma este proceso de los costos eficientes, la transición hacia los costos eficientes es un proceso gradual, ¿no? Considerando elementos importantes relacionados a la cobertura, ¿no? Que deben ser tomados en cuenta en el diseño de la empresa. Y acá tenemos finalmente el concepto que se incorpora en la normativa peruana, ¿no? Esto aparece en el reglamento de la ley marco, ¿no? Nos dice la empresa, el esquema regulatorio de la empresa modelo adaptada optimiza la gestión, organización, operación e inversiones de los prestadores de servicios en el ámbito urbano a partir de la operación eficiente del prestador. Y aquí justamente llamemos la palabrita adaptada, de alguna forma se traduce en lo que aparece aquí en negritas, ¿no? Dice, considerando características técnicas, geográficas, la infraestructura actual, la disponibilidad de fuentes de agua y los objetivos de cobertura y calidad del servicio a los cuales se enfrentan los prestadores de servicio, así como la progresividad para alcanzar costos eficientes, ¿no? Entonces, ya esta aproximación de empresa modelo adaptada incorpora, ¿no? Este proceso de gradualidad, pero también señala que los costos o esta gradualidad debe de considerar los problemas de cobertura y calidad a lo que nos enfrentamos en el esquema regulatorio peruano, ¿no? Entonces, nosotros, este proceso, ¿no? Este proceso va articulado con otros instrumentos que también buscan alcanzar y aprovechar las distintas eficiencias, como las eficiencias por economía de escala, ¿no? O de ámbito que se vayan a producir en el sector en general. Y aquí aparece un concepto importante que también se incorpora, aunque no aparece de manera mandatoria, pero sí introduce un concepto importante, que es el concepto de área de la prestación, ¿no? El área de la prestación lo que busca, ¿no? Es tratar de definir el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dicho bien e incluyen el área potencial que podrían brindarlos eficientemente, ¿no? Esto en el reglamento, en la ley marco, ¿no? Del año 2016, incorporó que las empresas prestadoras, además de las áreas donde actualmente desarrollan, deben de tener un área potencial de desarrollo donde se optimizan los costos, ¿no? Ya sea porque se pueden aprovechar fuentes comunes o porque la integración de los procesos puede conllevar que los costos medios generales administrativos podrían ser más eficientes. No habla de manera mandatoria que esto vaya a suceder, pero sí genera un instrumento con el propósito de poder analizar qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si es que comenzamos a realizar reconfiguraciones, ya sea administrativas o reconfiguraciones en términos de aprovechamiento de infraestructuras comunes o de infraestructuras comunes futuras, ¿no? ¿Qué pasaría con los costos si tuviéramos una configuración diferente? Y ahí nace esta idea del área de la prestación, ¿no? Y como se menciona acá, esta idea importante de aprovechamientos de estas economías, ¿no? Busca aprovechar la subaditividad de los costos y economía de escala, ¿no? Identificar inversiones que deben permitir cubrir las brechas en el área de la prestación, ¿no? Y mejoras que permitan afectar positivamente la eficiencia en la gestión comercial y administrativa de las empresas, ¿no? Este es un elemento que junto con el concepto de empresa modelo adaptada, que básicamente dice sobre dónde te encuentras, sobre tu responsabilidad, ahora también incorpora este concepto de área de prestación que dice, además de esta área, potencialmente podrías tener otras que pueden ayudar a mejorar tu eficiencia en el tiempo. Otro elemento importante, ¿no? Y conversaba con los chicos de la oficina, decía, claro, resulta obvio estas ecuaciones que aparecen acá. Y les decía, bueno, en realidad no resultan obvio, pero la intuición es súper sencilla, ¿no? Es súper sencilla y seguramente todos los operadores de las empresas prestadoras nos lo van a mencionar.
Nosotros, cuando desarrollamos los estudios tarifarios, muchas veces, ¿no? Muchas veces se incorpora dentro de los estudios tarifarios los planes de inversión, ¿no? Y también un conjunto de acciones que están buscando tratar de mejorar las eficiencias, pero estas eficiencias, ¿no? Muchas veces dependen del nivel de esfuerzo no observable que se tienen que desarrollar en las distintas empresas prestadoras, ¿no? Ahora, el modelo convencional al que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Típicamente presupone, no exclusivamente, ¿no? Pero si nosotros revisamos la literatura, en gran medida asume que los beneficios, ¿no? Los beneficios de estas eficiencias, ¿no? Porque estas finalmente son los ingresos menos los costos que consigue la empresa, menos los costos del esfuerzo, este residual, las ganancias por mejoras en eficiencia, ¿no? Son trasladadas a quienes son los dueños y al mismo tiempo son los que conducen la empresa. Sin embargo, muchas veces estas eficiencias, ¿no? Y más en el caso de las empresas públicas, no son necesariamente el kit, ¿no? Que motiva la mejora de la eficiencia en las empresas, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? El seguimiento de las inversiones, ¿no? No aparece como un elemento que tiene que ser considerado dentro de la regulación, ¿no? Lo cierto es que hay que tener en el modelo, y esta es una característica adicional que no forma parte, digamos, del modelo puro, llamémoslo así, de la empresa modelo, es que incorporamos un componente a través del seguimiento de metas de cómo se van avanzando estas inversiones. Y esto vamos a ver, va a ser un elemento importante que va a tener en cuenta cuando se determine cuál es el periodo que va a tener el estudio tarifario, ¿no? Porque en función de los niveles de ejecución de las inversiones, vamos a tener que ver si esta empresa tiene capacidad de planificación de mediano a largo plazo o necesita cambios continuos en su proceso de planificación, ¿no? Entonces, este elemento, esta lámina, lo único que nos dice es hay que tener elementos adicionales, no solo de incentivos indirectos, ¿no? Sino de tratar de ir coordinando de cómo van avanzando la política de inversiones que se establecen finalmente en los estudios tarifarios, ¿no? Otro elemento importante, y había mencionado, ¿no? Es que la empresa modelo adaptada considera que existen heterogeneidades o deberían considerarse heterogeneidades en la duración de los periodos regulatorios, ¿no? Como sabrán, a la fecha, ¿no? O por lo menos hasta antes de la emisión del reglamento, el periodo era de 5 años, ¿no? Pero la idea es que los periodos de la duración de los estudios tarifarios también estén de la mano, ¿no? Idealmente debería ser un proceso de selección dentro de un menú, que las empresas puedan seleccionar cuál es el periodo que corresponda, pero tácitamente o indirectamente, esta autoselección también va a depender de las capacidades que tenga la empresa, ¿no? De poder, como ya había mencionado, ¿no? Tener la capacidad de planificar y, dado el nivel que se encuentra, ¿no? Tener ajustes que puedan ser llevados a cabo en periodos de tiempo menores, ¿no? Entonces, por eso la incorporación en el reglamento considera heterogeneidades en los plazos de los distintos estudios tarifarios, ¿no? Y otro elemento también importante a notar, y este es un aspecto importante y notorio en la característica de la regulación de las empresas de saneamiento en el Perú, es que existe una heterogeneidad significativa en las empresas de agua, ¿no? Si nosotros miramos, acá tenemos a las 50 EPS, ¿no? Que operan en el sector urbano peruano, sin contar, como ya sabemos, a las pequeñas ciudades, que son alrededor de entre 400 y 500 pequeñas ciudades, ¿no? Y más de 25.000 operadores en el sector rural. Solo miremos las empresas prestadoras en el ámbito urbano. Sedapal, ¿no? Solo Sedapal tiene una cantidad de conexiones que supera incluso a las 10 EPS más grandes, ¿no? Y ni hablar en comparación a las empresas de menor tamaño, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, en Sapayauli, ¿no? Es una empresa de menor tamaño, Sedapal es equivalente, pues, a 480 veces, ¿no? El tamaño de esta empresa, ¿no? Entonces, existe una elevada heterogeneidad en términos de los prestadores y, por tanto, el esquema regulatorio que se está planteando incorpora estas distintas características que tienen las empresas y que por tanto también deben de tener regulaciones diferenciadas, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa es lo que busca la empresa modelo adaptada con todos estos elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que busca es tratar justamente de optimizar la gestión y operación de inversión de las empresas prestadoras, pero establece, ¿no?, como hemos visto, en primer lugar, que este proceso no es un proceso que se va a llevar a cabo en un solo momento del tiempo, ¿no? Y establece como dos focos de atención. El primero es un foco de atención de mediano plazo, ¿no? Y este horizonte temporal lo que busca es tratar, ¿no?, de definir en este espacio, ¿no?, en este espacio de 3, 5 años, ¿no?, la tarifa que permita el desarrollo de las inversiones y las mejoras que se requieren en esos periodos, ¿no?, de forma tal de que ayudemos en este proceso de la sostenibilidad y la eficiencia en la prestación de los servicios. Pero también, ¿no?, nos dice, ojo, no pierdas de vista cómo debe ser la empresa en ese largo plazo. No vamos a poder llegar a esta situación seguramente en un periodo de 5 años, 3 años, pero tenemos que identificar cuánto sería o qué inversiones se requerirían, por ejemplo, si queremos llegar a esta prestación adecuada en el largo plazo. Las inversiones que necesitamos, las inversiones que se requieren para el cierre de brecha. Y eso nos da una señal importante en relación a la tarifa de largo plazo que se necesitaría para la prestación de los servicios. Esto es un tema central, ¿no?, que muchas veces dejamos de lado. Cuando hablamos de brecha de infraestructura, por lo general son estudios separados que no van de la mano con los estudios tarifarios, ¿no? Tenemos estudios que realiza a veces por inversión, que nos muestra cuántas inversiones se tienen que desarrollar en general, pero muchas veces se focalizan en proyectos específicos, ¿no?, proyectos emblemáticos, pero la verdad es que cada una de estas empresas prestadoras tienen, a su vez, como hemos dicho, un área sobre la que están prestando los servicios, pero tienen una deuda para cubrir y lograr la cobertura en todo el área que se encuentra, ¿no? Entonces, esta definición del análisis de largo plazo busca justamente esto, ¿no? Busca identificar los espacios, ¿no?, de las inversiones que se tienen que llevar a cabo con el propósito de definir las inversiones y los recursos que se necesitarían en este largo plazo, ¿no? Y lanzan esta señal. Ahora, ¿cómo vamos a ir aplicando este diseño de empresa modelo, ¿no? Lo que hemos señalado es que dependiendo de las condiciones específicas que presenta la empresa, y acá aparecen 3 elementos para poder hacer este diagnóstico, que dependiendo de estas características, la capacidad de la empresa prestadora de enfrentar sus obligaciones, es decir, esta relación de su deuda en relación a su patrimonio, esta capacidad de la empresa prestadora para mejorar la calidad de los servicios, qué tan alejado está de un nivel adecuado de la prestación del servicio, como continuidad, por ejemplo, una característica que en algunas EPS, por ejemplo, presentan niveles relativamente bajos en comparación a su media, ¿no? Deben ser aspectos que tienen que ser considerados en este análisis, pero también debe tomarse en cuenta los niveles de información que tienen las empresas para poder construir estas empresas modelo. Como hemos visto, este diseño regulatorio requiere, ¿no?, de información abundante para construir estos modelos. Dependiendo de estas condiciones, las empresas pueden ser categorizadas en uno de estos dos niveles. Si la empresa incumple alguno de estos requisitos, decimos que estamos en un modelo de empresa, modelo adaptada, pero todavía en su fase inicial, ¿no? Y este modelo en su fase inicial lo que busca es tratar de estabilizar en la empresa a fin de que alcance la solvencia económica y financiera y la sostenibilidad de los servicios, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Ayudarlo en este proceso de la transición, tratar de llegar a estas condiciones. Y el nivel de consolidación lo que busca es ya alcanzar y mantener estos costos de empresa eficiente. Y reconociendo justamente todos los costos que se requieren para poderse mantener en esta condición. Es decir, de alguna forma, esta etapa lo que busca es definir la empresa modelo, pero en la transición, y si ya consigue estos elementos, ya establecer y tener una empresa que ya esté buscando básicamente la eficiencia en sus costos. Esquemáticamente, lo que nos dice esto es, nosotros tenemos acá, este es el esquema en el que muchas de las empresas se encuentran ahora, básicamente estudios tarifarios que tienen duraciones de 5 años, ¿no? Cuando la implementación, y si es que estas no presentan
cumplir los requisitos que habíamos mencionado antes, ¿no? De la capacidad de enfrentar sus deudas, una lejanía importante en relación a la calidad que se requiere de los servicios, o problemas de información, los periodos regulatorios, ¿no? Van a ser menores. Acá estamos mencionando un periodo de 3 años. Y la idea, ¿no? Es incorporar en esta periodicidad, ¿no? Y acá se mencionan hasta 2 periodos pueden presentar estas transiciones, que busquen incorporar mejoras en la administración, por ejemplo, como mejoras en los software, renovación de la infraestructura, capacitaciones del nuevo diseño, optimización de los reclamos, etcétera, que permitan ir mejorando esta transición en sus costos de forma tal de que puedan llegar a este periodo de consolidación. En cambio, cuando ya estamos pasando y hemos conseguido esta mejora de eficiencia, ya comenzamos a entrar a los niveles de la empresa modelo en su etapa consolidada, que como hemos mencionado puede tener un periodo de 4 a 5 años. Si nosotros ya entramos a cada uno de los componentes para poder entender qué cosa se define, ¿no? Como la capacidad de la empresa prestadora para poder enfrentar sus obligaciones, había mencionado, en gran medida, lo que busca es tratar de ver la empresa si es que está en la capacidad de responder a las deudas que presenta, ¿no? Por eso, un indicador central para poder analizar esta capacidad está en relación a esta capacidad del patrimonio de poder enfrentar sus pasivos, ¿no? Y a través de este indicador que nos muestra si los ingresos operativos de la empresa son lo suficientes para poder cubrir los costos operativos desembolsables, ¿no? que presenta la empresa. Estos son 2 indicadores que permiten, ¿no? realizar un análisis respecto a la situación de la empresa en relación a su capacidad, ¿no? de poder enfrentar las obligaciones. Cuando hablamos de la capacidad de la capacidad de la empresa para poder mejorar la calidad, hemos incorporado estos indicadores como los niveles de continuidad, el cumplimiento de las metas de presión, la densidad de roturas, la densidad de atoros en las redes, como elementos, ¿no? de la calidad directa, pero también del funcionamiento de los sistemas, ¿no? para poder ver qué tan cerca se encuentra la empresa de poder brindar un servicio adecuado, ¿no? Y en el caso de la disponibilidad de información, ¿no? que es un elemento importante, ¿no? es conocer si la empresa ya cuenta con información que permita realizar este rediseño de los procesos, ¿no? y poder entrar en la construcción de la empresa modelo, ¿no? La idea, como hemos señalado, es tratar de incorporar procesos de reingeniería. Este modelo, en gran medida, va a ser un modelo en el que incorpora las características, hemos visto en esta transición, ir mejorando, eliminando las ineficiencias que presenta en el tiempo, pero tomando en consideración su diseño actual, ¿no? Pero requiere de manera importante conocer cómo se ubican los usuarios, cómo va a ir expandiéndose la demanda en este espacio. Recordemos, esto es muy importante porque va a implicar la política de inversiones que va a ser considerada en el flujo de los ingresos. Y es importante conocer el estado de las infraestructuras con el propósito también, ¿no? de identificar las inversiones que se quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? ya con mayor detalle, ¿no? acá se indica qué cosas ya un poco lo que había ya señalado, ¿no? tratan de recoger esta capacidad de la empresa de poder analizar si es que efectivamente pueden cumplir con estas obligaciones, ¿no? En el caso de lo que ya habíamos mencionado de la calidad de los servicios, ya había señalado la continuidad, ¿no? qué cosa es, no voy a entrar a mayor discusión sobre el tema, pero estos elementos, estos indicadores, son indicadores que se han ido construyendo y que ya eran parte de la directiva de los indicadores del año 2006, pero que actualmente ya han sido también incorporados en la nueva directiva de indicadores, ¿no? la directiva generada en el año 2021, ¿no? ya nos señala cuáles se encuentran estos indicadores, ¿no? en relación a los que tiene que reportar la empresa con el fin de poder tener esta capacidad de poder conocer la calidad específica que brindan los servicios actualmente, ¿no? Y en el caso de la información para poder, y es quizás acá donde tenemos que trabajar de manera conjunta con las empresas prestadoras, es la generación de información que nos permita construir estos diseños de empresa modelo, ¿no? Sobre la base de esto, ¿no? Para determinar en qué estado se va a encontrar, si vamos a estar en la fase inicial o vamos a estar en la fase de consolidación, se van a analizar
adicionalmente el nivel de cumplimiento del índice de cumplimiento global, que nos dice cuál es la situación de cumplimiento de las obligaciones regulatorias, ¿no?, que la empresa ha desarrollado en el tiempo, ¿no? Y nos dice, mide la capacidad de la gestión de una empresa prestadora para alcanzar sus metas y objetivos en la provisión de los servicios a saneamiento, ¿no? Y este indicador, ¿no?, es como el resultado promedio de las obligaciones que se establecieron en los estudios tarifarios y cuánto realmente pudo cumplir de esas obligaciones indicadas en nuestros estudios. Evidentemente, una empresa que tiene altos niveles de cumplimiento en este índice, ¿no?, que cumplió el 100%, el 95%, es una empresa que ha tenido la capacidad de poder planificar adecuadamente el desarrollo de sus actividades, ¿no?, y tiene esa capacidad de planificación de más largo plazo, ¿no? Y por eso vamos a señalar que las empresas que tienen mejores rendimientos, ahí son candidatos a tener periodos regulatorios más largos. Y el segundo elemento es el porcentaje del uso de los fondos de inversión. Les mencionaba antes en relación a la importancia de las inversiones, porque tenemos todavía niveles relativamente bajos de cobertura que han ido mejorando de manera importante en el tiempo, pero todavía tenemos necesidades de inversión, ¿no? Aparece como un segundo indicador relevante que tiene que ser considerado en la definición del periodo regulatorio. Si una empresa cambia, no llega a cumplir la senda de las inversiones, por tanto nos dice que periodos largos de planificación podrían no ser tan útiles para esta empresa, ¿no? Y que requerirán posiblemente ajustes continuos en relación a lo que efectivamente viene llevando a cabo la misma, ¿no? Entonces, bajo esos dos elementos, dos condiciones, nos ayudan a definir cuál va a ser finalmente el tamaño del periodo regulatorio. Si las dos condiciones se dan, ¿no?, optamos o se opta por un periodo regulatorio de mayor tiempo, de 5 años. En cambio, si no cumple ninguna de estas dos condiciones, ¿no?, se va por un periodo regulatorio de 3 años, ¿no? Entonces, fíjense, acá se consideran estas heterogeneidades propias de las empresas en este rediseño, ¿no? Entonces, esto lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Esto es más de naturaleza procedimental. Los pasos para determinar el nivel de aplicación finalmente de las empresas modelo. Primero, lo que se busca es analizar esta capacidad de la empresa básicamente de poder ver si es que tiene la capacidad de enfrentar sus obligaciones y qué tan lejos está de esta capacidad de brindar los servicios, ¿no? Esto es como un primer check, ¿no? Si cumple estos checks, ¿no?, en realidad tenemos que analizar si dispone o no dispone de información. Hemos dicho que si cumplen estas tres condiciones, capacidad de enfrentar sus obligaciones, tiene una adecuada capacidad de brindar servicio de calidad de los servicios, y además cuenta con información, pasa al nivel consolidado. Pero si no lo hace, va a estar en este periodo de transición, un periodo inicial, ¿no?, donde se busca que los costos vayan adecuándose en esta transición, ¿no? Entonces, en función de esto, ¿no?, en función de esto se inicia, digamos, ya formalmente el proceso de la evaluación y del levantamiento de la información, pero también establece obligaciones para el regulador en términos de informar a la empresa en cuál estadio se va a encontrar, si va a estar en el estadio inicial o en el estadio de consolidación, y cuál más o menos va a ser el periodo regulatorio al que se van a enfrentar, ¿no? Y esto nos dice que, a diferencia, ¿no?, del esquema actual, donde básicamente trabajamos alrededor de un año en la solicitud de informaciones, este proceso va a empezar con un periodo mucho más largo, ¿no? El periodo de análisis de la información, de la evaluación de la información, empieza 22 meses antes del fin del periodo regulatorio, ¿no? Y en el mes 19, ¿no?, la Dirección de Regulación Tarifaria tiene que comunicar a la empresa en cuál estadio se encuentra, ¿no?, y cuál es el número de años que tendría su periodo regulatorio. Fíjense, de manera anticipada, más de un año, año y medio aproximadamente, ¿no?, se establece, la SUNAS, a través de la Dirección de Regulación Tarifaria, tiene que informar, ¿no?, a la empresa, dar la señal, ojo, ya te toca iniciar tu estudio, desarrollar tu plan maestro optimizado, tu estudio tarifario respectivo, ¿no?, y cuáles van a ser estas características que van a tener este estudio que debes de presentar, ¿no?
Dada esta señal, la empresa tiene la obligación de presentar su plan maestro optimizado 10 meses antes de la finalización, justamente para que se desarrollen en este plazo las distintas consideraciones de evaluación de lo presentado, así como la discusión en las audiencias públicas y los distintos procesos de socialización de los estudios que se vayan a desarrollar. No estoy entrando acá al detalle de otras innovaciones que se están incorporando en relación a la consulta pública, que es otro de los elementos importantes de la modificación de reglamento, pero a diferencia de nuestro esquema actual, existe una participación ex ante y ex post del proceso de consulta pública, sobre el que todavía estamos terminando de adecuar el reglamento, sobre que busca tener una participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de estos planes maestro, con el propósito de ganar legitimidad, mayor legitimidad en las tarifas que finalmente se vayan a establecer, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos en la incorporación de cómo vamos a ir aterrizando, aplicando la empresa modelo adaptada en el caso peruano. Como ya había mencionado, trata de incorporar estas ciertas características que no pueden ser modificadas en el corto plazo, en el diseño de las redes, ¿no? Pero busca, ¿no?, no perder de vista cuál es el objetivo que se debe de alcanzar en términos de tener cada vez costos más eficientes en la prestación, tomando en consideración también las brechas de cobertura que existen en muchas de las empresas, bueno, en todas las empresas de saneamiento en el caso peruano. Muchas gracias por su atención. Eduardo, muy buenos días. Quisiera, por favor, cederte la palabra en relación a los comentarios o los elementos en relación a la empresa modelo que has observado, digamos, en la economía chilena. Muy buenos días. Adelante, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauro, tú me llamaste y yo feliz acepté participar acá y bueno, las palabras y el anfitrión Iván Lucic como presidente ejecutivo, jefe, digamos, de SUNAS. Me voy a saltar, quizá la presentación es más larga de lo que realmente debiera hacer como comentarios. Simplemente lo demás se los envío y queda para ustedes, ¿no? Pero voy a seguir un cierto esquema, no muy complejo. En Chile tenemos una regulación tipo de incentivos, voy a decir tipo price cap, pero más bien de incentivos, que se le ha llamado regulación por empresa modelo o empresa eficiente, que ciertamente parte con la regulación eléctrica en 1982, cuando todavía la empresa regulada era pública, y se perfecciona en la ley de telecomunicaciones de 1987, y yo diría que queda clarito de qué se trata o de qué estamos hablando cuando hablamos de empresa modelo en Chile con la ley sanitaria hacia fines del 89. De allí ha sido todo un proceso de aprendizaje en donde para mucha gente que está en Chile, la empresa modelo es un invento nuestro. La verdad es que no es un invento nuestro, por supuesto. Es una adaptación del esquema tarifario que se seguía en Francia al año 50 ya, en donde, sobre todo la regulación eléctrica francesa, donde se seguía el esquema que tú muy bien explicaste de tomar a la empresa en real y optimizarla, la idea del top-down que tú mencionaste. Acá en la ley aparece como si fuéramos bottom-up, o sea, como si construyéramos algo de la nada, pero en la práctica, y yo creo que lo mismo le va a pasar a ustedes, al menos en Perú lo reconocen, es imposible, es impracticable seguir la idea del bottom-up. Definitivamente los reguladores terminan siempre fijándose en la empresa que ellos regulan, y al hacer esto, ciertamente el problema que tienen es un problema de convergencia. Y hay que tener mucho cuidado que se vuelva al final de las conclusiones sobre esto. El problema de convergencia que ha sido estudiado respecto a Inglaterra y qué sé yo, tiene que ver con que
finalmente el modelo, al fijarse tanto en la empresa real, terminamos muy pegados con el esquema antiguo, el de no incentivo, el esquema gringo de regulación por costo de servicio o regulación por tasa de retorno. ¿Por qué? Porque estamos mirando la empresa real, y la optimización nunca es óptima. Primer cuidado. En general, Perú parte, ¿no? Al revés que en Chile, de un modelo muy parecido a Price Cap, a un modelo que se aleja, o al menos esta es la idea, de la empresa modelo adaptada. Y la pregunta es si es bueno este cambio o no. En Chile se ha discutido al revés. Hay mucha gente que ha discutido, un antiguo profesor tuyo, Mauro, Andrés Gómez Lobo, recuerdo que él tenía un artículo que decía que deberíamos irnos en Chile a Price Cap. Con un colega, Fernando Fuentes, que hoy día es miembro del panel eléctrico en Chile, escribimos un trabajo en donde decíamos que Chile no debería salirse de empresa modelo, no porque nos gustara mucho, sino porque el cambio significaba movernos a un esquema muy propio de países con alta credibilidad en instituciones. O sea, voy a hablar un poco de eso enseguida. Una mirada histórica muy rápida. Aquí están los dos cuerpos normativos que nos rigen en el caso sanitario, los dos principales, que es el decreto con fuerza de ley del año 88, el número 70, que la ley, que dice que para el cálculo del costo total de largo plazo se deben cubrir los costos de explotación eficientes y de inversión de un proyecto de reposición optimizado del prestador. O sea, ya se va la idea de eficiencia. Dimensionado ciertamente para satisfacer la demanda, bla. Pero básicamente toma la noción de optimizar los activos, ciertamente que vienen de la ley eléctrica y telecomunicaciones previa. Y la bajada a piso, que es el reglamento del Ministerio de Economía 453, se llama, bueno, dice, el cálculo del CTLP deberá considerar el diseño de una empresa eficiente que inicia su operación. ¿Ya? Y esto, simplemente en términos normativos, ¿no? Pero basado en la ley, se corta el cordón umbilical entre la empresa real y la empresa que se va a modelar, al menos desde la perspectiva legal, no desde la perspectiva real. ¿Okay? Lo real es que terminamos mirando la empresa real igual, pero al menos estamos obligados por ley a decir, esto no, usted parte una empresa completamente nueva. Y por lo tanto esto puede hacerse en dos cuerpos normativos distintos, la ley mucho más amplia y el reglamento lo baja, lo mismo que están haciendo ustedes en el Perú. ¿Por qué Chile partió con esto en los años 80? Básicamente no es la primera explicación, no es la idea de que aquí venía el desarrollo Price Cap de British Telecom de 1984, la verdad es que aquí se partió un poco antes, venía de los franceses. Hay avances teóricos justo en la misma época, con información asimétrica, que Mauro ahí asustó a la mitad de la audiencia, con unas ecuaciones. Baron Meyerson, Lafon y Tirol, bueno, dos premios Nobel, uno de cada pareja, ¿no? Aparentemente, digamos, todo indica que en Chile fue porque el fundamento para tener este esquema es más bien parecido al de ustedes. La empresa o el modo regular no nos satisfacía. Nosotros teníamos una regulación por tasa de retorno o costo de servicio, ¿cierto? Que se aplicaba a empresas que eran públicas y lo que se quería era limpiar completamente. Por lo tanto, el fundamento era de índole práctico. Aquí hay todas las ventajas, me las voy a saltar obviamente. ¿Cuál es el proceso tarifario? ¿En qué consiste el proceso tarifario? Primero, el regulador diseña una estructura de costos operacionales, de capital empleado y el costo del capital para una empresa idealizada. ¿De dónde sale esta empresa idealizada? Bueno, tiene que ser una empresa que esté ubicada en la misma área de servicio, con la misma cobertura y con las mismas características de demanda, digamos así, de la empresa real.
Entonces, está como montada en un sector de la empresa real y ciertamente no se superponen con otras empresas que pueden ser muchas porque todas son monopolios. Determinadas las tarifas máximas que la firma, la empresa real puede cobrar. En caso que haya desacuerdo, la empresa obviamente hace su propio estudio, tiene desacuerdos, quizá uno de los problemas que voy a mencionar es que tiene demasiados desacuerdos y va a un proceso de arbitraje o de peritos, pero con rol tipo arbitraje, en donde se plantean los desacuerdos y la mesa de peritos, 3 peritos, uno de cada lado, que la verdad más bien es un orejero del medio, que es de común acuerdo, quienes toman una decisión en un mes. En el caso de Agua Andina, el último proceso tarifario, habían más de 700 discrepancias. Ustedes se darán cuenta que eso significa que si trabajan los 30 días del mes, están sobre las 25 discrepancias al día. Si trabajan 16 horas diarias, ya tenemos una discrepancia cada media hora si hay que tomar café y almorzar. O sea, es muy compleja el mecanismo de resolución de esta discrepancia y eso lleva regularmente a que no se llegue allá. Y hay quizás un punto focal, digamos, que es dejemos que las cosas sigan tal cual, las tarifas crecen de acuerdo al costo a la inflación, pero no es mayor que la inflación, eso dice el regulador, ni menor que la inflación, dice la empresa, y todos contentos y felices y no llegamos acá. Cuando se llega a la negociación, al arbitraje, cuando se llega al arbitraje es que la sangre llegó al río. Eso básicamente es nuestro esquema. Aquí no asusta a nadie con esto. Este es el esquema, dicho así, y lo voy a plantear por el lado derecho de esta ecuación, que dice, mire, los ingresos a la empresa deben ser iguales a sus costos. ¿Ya? Y los costos operacionales a largo plazo, diciéndolo en simple, son los costos de operación, la cantidad de insumos por el precio de los insumos, digamos en simple, el costo de capital y la cantidad de capital involucrado para satisfacer cierta demanda. Y los principales problemas están, yo diría en número, es acá, porque hay montones, digamos, de partidas de gasto, donde quizás 4 son los más importantes, quizás uno es lejos el más importante. Y en el lado derecho tenemos varios de los problemas que en el Perú están intentando atacar, y sobre todo uno que es no tanto el de cobertura, que no voy a entrar allí, sino a la indivisibilidad de la inversión. Las cosas que se piden, déjeme simplemente decir que yo diría que son 5 los grandes problemas. En Chile, valorizar las obras tipo es un problema con esta noción de que la empresa parte de cero. Y por lo tanto el regulador dice, ok, la empresa parte el periodo tarifario el 1 de enero del 2023 y por lo tanto la empresa se crea a las 23:59, es como el Big Bang esta cuestión, a las 23:59 del día 31 de diciembre de 2022. Y por lo tanto no hay costo financiero alguno para la empresa. Pero la verdad es que esto es demasiado ineficiente y por lo tanto una empresa ideal debería partir construyéndose unos 5 años antes, y eso significa intereses que no están puestos en la regulación. Un problema que no ha sido resuelto. Probablemente es la manera en cómo el regulador le quita de alguna manera renta a la empresa real, y es un tema. Segundo, ¿cuáles son los precios unitarios? ¿Cómo se manejan? Y aquí hay un problema con los índices de actualización, sobre todo porque son todos ad hoc. Mi postura siempre ha sido use índices simples, use el índice de precio al consumidor, no se enrede con el PPI, menos con el PPI sectorial. Eso es cocina pura, pero bueno. Obsolescencia tecnológica, piensen en telecomunicaciones, empresas que invirtieron en fibra óptica hace 20 años y hace 10 años su demanda se les fue al suelo. ¿Cómo recuperan esa inversión? ¿Está considerada en la tasa de costo de capital? ¿Es parte del riesgo inherente al negocio? En mi opinión, sí, pero hay colegas que dicen que no. Y es parte de una discusión. Sobre la indivisibilidad de las inversiones.
aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más. Y me parece que ustedes en parte tienden a atacar el problema que se genera. ¿Cuál es el problema? Si una empresa va a durar 35 años, que es lo que dice la ley en Chile, uno debería decir, ok, la empresa se planifica a 35 años y significa que se hacen las inversiones a 35 años, pero eso es ineficiente. O eso le va a dejar mucha renta a la empresa real, porque mientras la empresa modelo va a poner tarifas comiéndose un costo hundido de 35 años de inversiones, la empresa real va a ir haciendo inversiones un poquito más acotadas en el tiempo. Pero si es al revés, como lo entiende el regulador en Chile, la empresa real va a perder dinero. Si se invierte cada 5 años, se pierden todas las economías de escala. Entonces, ¿dónde está la planificación óptima de la empresa modelo? Por continuidad en algún punto intermedio. Pero yo no conozco la ecuación para determinar cuál es el punto intermedio. No sé si el punto mediano o qué. Y es un tema que tampoco lo conocen ustedes, yo creo no lo conoce nadie. O sea, hay un tema con la indivisibilidad de inversiones que se tiende a atacar tratando de distinguir entre aquellas empresas sanitarias que están más cerca del óptimo en términos de cobertura, aquellas que están más alejadas, por ejemplo. Bien, pero me parece a mí que el tema de la indivisibilidad tiene que ver con algo más complejo que son las economías de escala que están acá, que no lo vamos a poder resolver. Y un punto que ha generado mucha controversia, que probablemente a ustedes les va a dar, es la plusvalía de las inversiones. Y en la plusvalía de las inversiones, lo mejor que han convergido acá en Chile las empresas sanitarias con reguladores, miren, no nos peleemos y usemos el valor del arriendo. Si es que el arriendo o el mercado arriendo es suficientemente profundo. Déjenme saltar acá mejor, no voy a ir al detalle de cada una de ellas. También hay problemas con las partidas de gasto, y me voy a concentrar en la última partida, la incobrabilidad. La empresa real probablemente tiene una incobrabilidad, si es que es bastante eficiente en cobrar, de entre 1,5 y 2%. La empresa modelo, por cosas que yo he trabajado, digamos, con Agua Andina, yo a la Agua Andina siempre le he dicho, mire, usted no pasa del 0,4%, si es que optimizo su empresa. Y obviamente no les gusta el punto. Y el regulador dice, no, esto es 0,08%. O sea, mucho más chico, 5 veces menor de lo que yo digo. Definitivamente me parece a mí que hay procedimientos contables que llevan a inflar un poquito desde la contabilidad el número, pero desde el punto de vista de la realidad, la empresa modelo no puede recuperar todas las facturas que entrega, ¿no? Los cobros que hace, porque hay gente que desaparece, que muere, desaparece en que muere, no tiene gente que siguió, se arrancó de la casa, no existe el predio donde se usó el agua, hay robos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto acá simplemente es, trate de no tener 700 partidas de discrepancias para llegar a un procedimiento de arbitraje razonable, si es que la salida finalmente es esa de allá. Concluyo, ya me extendí más de lo que quise, en que en Chile no vale la pena migrar, y es importante para el Perú mirar acá, ¿no? ¿Por qué razón quizás Perú se está moviendo? Países donde funciona el price cap son países con alta credibilidad en las instituciones. En nuestros países, las instituciones no son creíbles no porque hagan mal la pega, no voy a hablar mal de quien me invita a presentar, sino porque es viable terminar finalmente en la Corte Suprema o una Corte Arbitral con cada proceso tarifario. Y cuando esa viabilidad se da, cuando hay espacio, cuando hay ropa que se le presta a la litigiosidad, bueno, el ambiente se vuelve una pelea continua. Entonces, si va a haber litigiosidad, es mejor cerrarlo con un mecanismo de arbitraje, en un mecanismo en donde el árbitro experto, no la Corte Suprema, más bien generalista, ¿no? El árbitro experto conoce las partidas y puede decir, mire, el modelo KPM me da 0, no sé, me da 6% hoy día y no me venga con que 10%, por ejemplo.
Entonces la pregunta respecto a lo que usted planteaste y logré entender de la presentación de Mauro, puede ser muy atingente dada la especificidad propia de Latinoamérica, el moverse una empresa modelo, adaptar esa realidad, pero me queda la luz amarilla. ¿Ah? ¿Y cuál es la luz amarilla que me queda? En que, al menos de lo que presentaron, veo una cercanía muy enorme en las decisiones que se van a ir tomando de si regulo de cierta manera o de otra manera en la empresa real. Y esto puede generar conflicto de intereses, ¿no? Y los incentivos de las empresas reales que están más en el límite a querer quedarse como que les falta uno de los requisitos para que la regulen de una manera distinta a esta regulación más estricta, que sería aquellas empresas que ya están cumpliendo con los índices de cobertura, por ejemplo. O sea, van a tener ustedes que trabajar bastante eso. Esa es mi presentación, perdón por haberme alargado y espero que sea útil. Eduardo, muchas gracias por tus comentarios. Solo para mencionar, ¿no? A la audiencia, Eduardo es una de las personas que más ha escrito sobre el tema de empresa modelo, así que sus comentarios son súper útiles. Tenemos algunos comentarios del público rápidamente con el poco tiempo que nos queda, ¿no? Nos pregunta Sandro, dice, buenos días, uno de los grandes retos que tendrá SUNAS es implementar una regulación por incentivos en empresas públicas que no necesariamente buscan maximizar beneficios y además de un contexto en donde exista brecha de cobertura. ¿Cómo se debe enfrentar este reto? No sé, Eduardo, ¿qué reflexión podrías tener sobre este tema? Mira, yo creo que ciertamente la regulación por incentivo es distinta para empresas públicas que para privadas, pero no es privativa de empresas para empresas privadas. En Chile partió con empresas públicas. Y parte de los temas que se discuten hoy en mi país tiene que ver precisamente con el rol del Estado, si es tan pasivo como se dice que ha sido, o debiera ser más activo, y sobre todo si es que hay otros objetivos. La verdad es que el objetivo que yo tengo a la vista cuando se regula por empresa modelo no es solamente eficiencia asignativa, digamos, el precio lo más parecido a costo. Probablemente el motivo número uno del regulador y de la ley en Chile es cobertura, es agua potable para todos, un derecho básico. Y eso me parece a mí que de alguna manera está puesto en los planes de inversión que se le exigen a las empresas reales. Y me parece que el Perú, por lo que entiendo de la presentación, también apunta allá. Eficiencia productiva también está detrás de mayores inversiones, eficiencia técnica, por lo tanto, y eficiencia asignativa, de más está decir, dado que se tienden a acotar los ingresos de las empresas. Dicho todo eso, obviamente la regulación no es perfecta, ¿no? Pero los objetivos están arriba de la mesa. Muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta vinculada al tema de la aplicación, ¿no? Nos preguntan, Roy Cóndor nos pregunta, tomando en consideración que en Perú hay 50 empresas prestadoras, ¿tiene sentido entrar a un esquema de empresa modelo por la carga, digamos, regulatoria que esto puede implicar? Porque eso también es un elemento, la empresa modelo puede ser mucho más intensivo en términos de necesidad de información, de detalle de los estudios. En un contexto de una cantidad importante de empresas, quizás podría ser un problema tener un problema de implementación. Sí, o sea, lo perfecto no me digo lo bueno. Ciertamente el número de empresas es mayor en el Perú que en Chile y acá se hace empresa por empresa los procesos tarifarios, pero recuerdo que la telefonía, cuando se regulaba la telefonía local, digamos, la tarifa, se hacía por zona, donde las zonas identificaban a la empresa de cierto tamaño y ciertas características. Quizás es algo a estudiar, digamos, en cómo se podrían agrupar empresas, pero se puede hacer, no veo por qué no. Muchas gracias, Eduardo. Hay algunas preguntas relacionadas a las organizaciones comunales. Yo me voy a tomar
la potestad de poder responder brevemente a estas preguntas. Dice, en una HAS, ¿cuánto debe ser su tarifa? ¿No? Dice, pertenezco a una HAS. Este modelo está diseñado para empresas prestadoras, no está pensado para organizaciones comunales. En las organizaciones comunales, ¿no? El cobro es a través de la cuota familiar. Y en la cuota familiar, esencialmente, lo que busca es financiar, ¿no?, los costos de operación que va a tener la HAS en la prestación de su servicio. Básicamente se concentra en costos operativos, ¿no? Este diseño planteado aquí está pensado en empresas prestadoras y no está pensado, digamos, en estas microunidades, digamos, que prestan servicios en el nivel rural, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacía, a ver, disculpen, nos hacía María Quispe a través del Facebook. Muchas gracias, María, por tu pregunta, ¿no? Luego nos dice... ¿Puedo agregar, Mauro, sí, a lo que dice María? Ciertamente es válido acá también. De hecho, yo no tengo agua de una empresa grande, regulada, sino de lo que se llama APR, agua potable rural, porque vivo en el campo. Y claro, para las personas de menor ingreso, esa cuota está subsidiada, y para la gente que puede pagar, se paga un precio que de alguna manera es fijado por el regulador, pero no con un mecanismo tan complejo, es fijado siguiendo los mismos criterios de las empresas reguladas que están en el área, ¿no? O sea, lo digo así, yo vivo en el campo, pago por el agua potable, pero no por el alcantarillado, porque en el campo no existen los alcantarillados, existen las pozas y qué sé yo, y por lo tanto yo pago un porcentaje de lo que se paga viviendo en Santiago, donde hay que pagar además el alcantarillado. Entonces es posible tener estos temas duales. De acuerdo, Eduardo. Muchas gracias por complementar la información. Tenemos a un miembro del Consejo de Usuarios del Norte, señor Felipe Mota. Creo que quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Aló, señor Felipe Mota. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Muchas gracias. Primero, para felicitarlos a los expositores por esta exposición de un tema tan acuciante a nivel nacional aquí en el Perú. Pero tenemos que tomar en consideración que todo el país no está en la misma situación, y me refiero de que cuando se hacen estos planes, dicen sistema modelo, se tiene que considerar que hay ciudades que tienen abastecimiento de agua por gravedad y otros que sean por bombeo. Y no he escuchado, digamos, esa diferencia. Y manifiesto porque en el caso de Q-Norte existen sistemas de abastecimiento de agua potable como el Alto, que tiene 5 bombeos. Hay otras ciudades que tienen 2, 3. Y permítanme retomar lo que es, digamos, el sistema de abastecimiento de agua potable de Talara, que tiene más de 40 años con el mismo sistema. Sería interesante conocer, digamos, cómo podríamos tomar esto como modelo con un sistema de abastecimiento de agua potable. He tomado Talara, no tomo Tumbes porque también tiene el mismo problema, pero uno de los mayores problemas es Piura casualmente, o perdón, Lambayeque, Chiclayo. Incluso el presidente ya ha ido 3 veces a Chiclayo y ha hecho una serie de ofrecimientos. No olvidemos que Chiclayo ha pasado ya por este modelo. En el año 2017 tomó OTAS a cargo del reflotamiento del sistema de agua potable. Han pasado 5 años y los usuarios se preguntan, ¿estamos mejor que antes o peor que antes? ¿Por qué? Porque hay 50 obras paralizadas y veo que se mortifica un poquito ingeniero, pero son realidades. A través de Q-Norte hemos invitado al gerente general, yo personalmente, a través de nuestras comunicaciones, para conversar, digamos, en el lugar de los hechos de este tipo de problemas. Lo que quiero decir es que es necesario, digamos, así como en este caso, digamos, se ha podido sincerar estos proyectos de un modelo, sería conveniente superar, digamos, las deficiencias que hay. Yo digo a todos mis colegas,
los ingenieros sí podemos resolver los problemas. Pero ¿qué nos hacemos si tenemos un pasivo de 50 obras paralizadas? 50 obras paralizadas en Lambayeque. Cuando tenemos, pues, 4 gerentes generales que han desfilado en estos últimos 5 años. ¿Cómo podemos superar un problema? Es en esta razón que ya la sociedad civil tiene una reunión el 27 de este mes y ha oficializado con el señor ministro para poder tratar el problema. Yo, digamos, yo también justifico a veces la actitud de los funcionarios que no quieren dar la cara para poder hacer frente a estos problemas. Disculpen ustedes que haya tomado, digamos, con esa crudeza, pero es lo que realmente se está viviendo en este momento en Lambayeque. Y cuando hablo en Lambayeque, también extiendo este problema situacional. Que signifique esta reunión, ingeniero, de apertura para poder dar la cara, digamos, y poder encontrar principios de solución. Muchas gracias por su atención. Señor Mota, muchas gracias por su participación. Justamente como señalaba Iván en la presentación de esta hora de PN, lo que busca justamente este espacio es tener este canal para poder conversar sobre estos temas. En relación brevemente a su comentario inicial, en relación a la incorporación de las diferencias que tienen los distintos sistemas, ¿no? El modelo justamente toma en consideración estas heterogeneidades en los distintos sistemas. No he entrado a la discusión de la parte de la ingeniería, si es que es por gravedad, si es que vamos a necesitar impulsión en los distintos sistemas, las características propias, si están los tamaños de las redes, etcétera, las características propias de cada una de las distintas CPS. Pero la empresa modelo justamente dice, toma en consideración las características de esa demanda en la que vas a tener que brindar el servicio y además tomando en consideración aspectos de la área de la prestación y diseña, considerando esos elementos, cuál debería ser el diseño, ¿no? de las inversiones de la red que tendrían que llevarse a cabo para que se genere la prestación de manera eficiente. Entonces, sí se toma en consideración ese elemento. Y el elemento o el aspecto que usted señala en relación a las inversiones sí es un tema que hemos tratado de incorporar en el diseño. Por eso, solo quizás para destacar un poco más este tema, ¿no? Como habrá visto, nos está incorporando explícitamente un indicador de seguimiento del programa de inversiones, ¿no? Este aspecto es importante porque lo que se observa a veces es un desfase entre lo planificado, ya sea porque no se inicia, demoras en los estudios a llevarse a cabo, o como bien señala usted, a veces paralizaciones de las obras que hace que las obras planificadas en un determinado momento no ingresen, afectando la calidad de los servicios. Entonces, lo que se está buscando es evidenciar a través de un indicador, ¿no? El avance real de las inversiones y poder visibilizar esa situación, ¿no? Compartimos esas características propias de nuestra realidad y lo hemos tratado de incorporar en este reglamento. Muchas gracias por su comentario. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, tenemos más preguntas, pero quiero agradecer a Eduardo por tu participación. Iván, por favor, te doy la palabra para clausurar esta primera edición de la Hora SUNAS. Adelante, por favor, Iván. Sí, bueno, muchas gracias, Mauro, gracias, Eduardo. Y hemos concluido, yo creo de manera muy satisfactoria, esta primera edición de la Hora SUNAS, ¿no? Ha sido brillante la exposición de Mauro, así como también los comentarios de Eduardo, como tú lo indicas, muy, muy valiosos ahora que nos toca ir implementando este nuevo modelo de empresa, modelo adaptada, digamos, ¿no? También quiero reconocer el trabajo del equipo de la Dirección de Políticas y Normas, ¿no? Por lograr concretar esta iniciativa. Muy seguro que va a ser muy provechosa y exitosa para la regulación y el sector saneamiento. También agradecer a todos y a todas, ¿no? Por acompañarnos esta mañana y la valiosa participación de algunos de ustedes. Y bueno, será hasta la próxima edición de la Hora SUNAS. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos quedamos a ver, por favor, pueden encender sus cámaras para tomarnos la foto y quedar con un registro de esta primera edición de la Hora SUNAS. Los invito, por favor, a prender sus cámaras. Si me confirmas, Roy, si es que ya tomamos la imagen, la captura. A ver, Sí, una Mauro. sonrisa. Vamos a Sonrisa contar a hasta todos. 5. A ver, 1. 5. A ver, dale, Roy. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Eduardo. Gracias a todos y todas por su tiempo. Nos estamos Gracias, viendo. Mauro. Nos vemos en la siguiente edición. Un abrazo a todos. Todos y todas, cuídense. Muy buenos Felicitaciones. días. Adiós. Buen día. Gracias.